Matías Em, tiene una pregunta. Dale. Mati, Ah, cuéntanos. hola Pedro, ya. Sobre el Quintus, quería saber, ¿no? Creo que eso era lo que no encajaba para la mayoría en ese momento. Eso Ujú. ocurrió contigo y qué fue lo que hizo que también convergieras con los demás, con Quintus. Ok. Sí, es Apocalipsis 17 y como vamos a entrar ahí, creo que va a quedar claro cuando lo vayamos hablando. No entendí la pregunta. Perdón. Si puedes repetir, Mate. Sí, quería saber porque creo que Quintus era lo que era la discordia en muchos, por eso quería saber si para Pedro era lo mismo también, esa Ok. parte, y cómo después en sus estudios siguientes él bueno, ya concertó con esto, ¿no? Mm, sí, yo tenía dudas sobre Quintus, pero también tenía dudas sobre mi propio estudio. Este, y creo que en el fondo lo que yo por lo menos estaba esperando o buscando era, tiene que haber alguna manera, tiene que haber alguna forma metodológica de estudiar que permita definir qué era y qué no es, qué está correcto y qué no está. Y yo creo que eso se puede hacer si somos muy cuidadosos con cada estudio, pero en lo que terminó aconteciendo es que, bueno, vino una historia diferente, extra, que en este caso es la que vamos a hablar, Apocalipsis 17, y termina siendo esa ayuda, termina ayudando a definir qué es y qué no es. Entonces, sí, tenía dudas con Quintus, sí. ¿Se resolvieron con Apocalipsis 17? También. ¿Tenía dudas sobre mis estudios? Tenía dudas. Y Apocalipsis 17 también me ayudó a responder, por lo menos a estar más seguro de esa conclusión que empecé a tener, de que yo me había equivocado en varios puntos del desarrollo de mi estudio. Es una conversación mucho más larga, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es contar un poquito resumidamente, pero entrar en detalle en otros aspectos y tratar de explicar Apocalipsis 17, lo que se relaciona con la ley dominical, por qué es tan determinante, por qué es tan útil también para decidir el tema de la ley dominical, si les parece bien. Mm. Ujú. Apocalipsis 17. Entonces, breve resumen de lo que veníamos hablando. Había tres opciones para la ley dominical. Después de un proceso de debate y de estudio y de reexaminación, terminó siendo julio de 2024 eh, el hito de la ley dominical. Todos las tres opciones inicialmente estaban basadas en Hechos 27, de una u otra forma. Entonces, un estudio diferente acabó siendo la razón por la que las dudas terminaron siendo resueltas. No porque los estudios, en este caso Hechos 27, por sí mismo no pudiera responder. Porque como decía Solange, si Hechos 27 está siendo estudiado de forma correcta, probablemente sí pudiera responder el tema en cuestión. Pero lo que ocurrió es que Apocalipsis 17 terminó siendo determinante para resolver el asunto de la fecha y de la ley dominical. Entonces tenemos, em, que es 18 de julio, les hablé un poco de la importancia de Apocalipsis y Daniel sobre cualquier otro libro del cual saquemos conclusiones proféticas, porque son visiones directamente dadas por Dios. No estoy diciendo que Isaías o Jeremías no tuvieron visiones también dadas por Dios, pero es que Apocalipsis y Daniel son visiones que literalmente en los dos libros el ángel que está hablando o Jesús dice
Y esto es para el futuro, esto es para el fin, esto es para que entiendas lo que ha de acontecer, etcétera, etcétera, etcétera. Si entienden la diferencia, ¿no? Entre Apocalipsis, Daniel y el resto de la Biblia. El punto que quiero hacer. Sí, Es por eso que ahí está la base de todo. Por ello, les mostré cómo Daniel 11:41 es un lugar de los varios que tal vez hay, donde explícitamente se está hablando de un hito que le hemos llamado ley dominical. Es un terrible nombre. Disculpen que lo diga así, pero es el nombre que hemos heredado y es un buen, entre nosotros, ¿no? La gente que está en el movimiento, tiene sentido lo que estamos diciendo. No es que estamos esperando una ley y que es del domingo, pero como la hemos llamado así por tanto tiempo, continuamos usando el nombre, pero no es muy descriptivo, ¿ok? Entonces la ley dominical está en Daniel 11:41 y se describe como una conquista sobre la tierra gloriosa, pero no hay nada allí que ayude a ver, nos dé pistas de cuándo sería. Lo mismo con la historia del cordero que se transforma en dragón. Es otra vez la ley dominical. La ley dominical es el momento en que se transforma en dragón. Así como en Daniel 11 es el momento en que el rey del norte conquista la tierra gloriosa. Ambas cosas ocurren en la ley dominical, pero no sabemos cuándo, basado en estas dos historias. Seguramente hay más historias, pero yendo a Apocalipsis 17, lo que les estoy proponiendo es que en Apocalipsis 17 hay elementos para encontrar pistas sobre cuándo sería. Y les di el ejemplo de 538. Y los pioneros adventistas establecieron una fecha que no está escrita, que no es explícita. Nunca la Biblia te va a decir que en 538 algo pasaría, porque Daniel ni siquiera sabe lo que es 538, ni esperaba que la humanidad durase tanto tiempo. Pero la construcción del capítulo, la sucesión de los reinos, los tres cuernos, hay una cantidad de detalles que termina ayudándote a ver, estos son eventos históricos. Y de hecho tenemos fechas de la caída de estas naciones, o sea que capaz podemos establecer una fecha, y fue lo que se hizo. Y se establece 538. Bueno, algo parecido ha de ocurrir con Apocalipsis 17. Desde ya voy a decir que lo que voy a explicar de Apocalipsis 17 es necesario que yo dé varias cosas por sentado, porque si no, no podríamos hablar de él. A donde quiero llegar, porque quiero darles la respuesta, el cómo prueba 18 de julio. O sea que algunas cosas van a tener que aceptar como algo que fue bien revisado y que tiene sentido. Primero, ¿qué hace Apocalipsis 17? Entre las muchas cosas que intenta decir. Bueno, Apocalipsis 17 nuevamente, no es sorpresa, es una sucesión de reinos también. Solamente que aquí no se va a enfocar, como en Daniel, por ejemplo, habla mucho de uno, habla mucho del siguiente, y te hablan los pasos. No, aquí de una te dice, y hay 7 cabezas que son 7 reyes o reinos. Como que te lanza el global, te dice, estos son los 7 reinos de la tierra, si lo quieres ver así, de la historia profética. Tómalo de esa manera. Ok, entonces Apocalipsis 17 habla de 7 reinos. El reino uno, 2, 3, el 4. Y luego dice cosas interesantes sobre los últimos 3. Tenemos el quinto, el sexto y el séptimo. Y los voy a marcar aquí. Quinto, séptimo y el sexto. Em, si tienen una Biblia cerca, busquen la Biblia. Vamos a leer un par de versículos. Me gustaría que puedan leer ustedes, si es posible. Ya yo tengo Apocalipsis 17 abierto. Y me gustaría que lean mm, el versículo 7 y 8. Puro leer. Gracias. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas?
Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es, dice aquí. Exacto. Entonces, miren lo primero que quiero rescatar de este versículo, que seguramente está hablando de mil cosas, pero rescaten esto. Hay una estructura que se va a repetir. En este versículo se repitió 2 veces y se va a repetir de nuevo. Algo sobre pasado, presente y futuro. ¿Ven cómo describe a la bestia? Que la bestia, ¿qué dice de la bestia? Que era. Entonces, vean la pizarra. Ese era, vamos a poder probarlo muy fácilmente, pero termina siendo el quinto o del quinto para atrás. Aquí va a quedar la palabra era. Déjenme hacerlo aquí. La bestia era. ¿Por qué era? Porque queda claro que Juan es el que determina el presente. Y les dije que no puedo pasar por todos los detalles, pero hay una forma muy fácil de probar que Juan está parado en el sexto reino. Él está mirando el mundo en esta visión desde el tiempo del fin en 1798, como muchas otras profecías están basadas desde 1798. Y el ángel está diciendo, la bestia era. Entonces él mira para atrás, todo antes de 1798 encuadra en el era. Esto, por cierto, no es algo del movimiento. Esto es varios grupos cristianos en el adventismo. Se sabe que Juan, cuando habla de un era, está hablando de los reinos anteriores a Estados Unidos. Recuerden que estamos hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, qué sé yo, imperial, voy a poner aquí, y la Roma papal. Es el 5. Es la época del catolicismo. Aquí están los famosos 1260 que hablábamos antes. Sí. Ok. Juan, cuando mira hacia atrás, eso es era. Entonces, si la bestia era, ¿qué significa en el presente la bestia que es? Según el según el versículo. Si prestaron atención. No es. En el presente del reino 6 la bestia no es. No importa qué significa ser y no ser, simplemente quedemos con los hechos. Pero lo más importante es, ¿y qué hay acerca de después del presente, que sería el futuro? Será. Será. Entonces, era, no es, ups, será de nuevo. Esto es muy, 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 muy conocido porque si la persona que estaba leyendo el capítulo simplemente va por Apocalipsis 13, donde también hablan de un Oh. símbolo de bestia, dice que ella resucita. ¿Perdón? ¿Sigo? ¿O hay una pregunta? No, dale, era de fondo. Ok. En Apocalipsis 13, no sé si recuerdan, de que hay una bestia que es herida de muerte, ¿se acuerdan? Y después dice que la segunda bestia resucita a la bestia anterior. Hay un asunto de volver, de que ella vuelve. Bueno, esto es lo mismo. En este modelo de pasado, presente y futuro que estoy poniendo aquí, ese será es el retorno de la bestia. Y ese es un tema súper recurrente en Apocalipsis. Todos saben que ella un día volverá. ¿Cómo los adventistas llaman al día en que vuelve la bestia? ¿Qué nombre le dan? Adventista de iglesia. A ver si se acuerdan. ¿Resurrección? ¿Qué más? ¿Qué otros nombres hay? Es un evento político. Es un decreto. Ley dominical. La ley dominical.
Los adventistas saben que en la ley dominical vuelve la bestia, que eso es el evento visible de su retorno. ¿Estamos claros? Si eso es así, viendo la pizarra, ¿dónde debo poner ley dominical? ¿En cuál de las líneas que son hitos en la línea? Entre el 6 y 7. Sí. Entre el 6 y el 7. Aquí queda la ley dominical. Esto lo sabíamos también. Sí, no, güey, no. De hecho, sabemos que el séptimo reino es el reino a partir de la ley dominical en adelante. Eso es simplemente lo que es. Es el reino que domina durante la ley dominical. Es la bestia resucitada. Ok. Era, no es, será. Entonces vean la situación. Pedro, ¿Sí? disculpa. Por favor. eh, ¿Por qué sabemos o cómo nos indica que Juan está en el sexto reino? Es que no entendí esa parte de que él está viendo, tú dices que ve hacia el pasado, ¿verdad? Ujú. Pero ¿cómo, qué nos indica que él está ahí? Ok, mira, hay muchas maneras de verlo. Lo primero que tienes que saber es que Juan tiene que estar en algún lugar en la visión para que los verbos era, que es pasado, no es, que es presente, y será, que es futuro, él quede en el presente. Si me sigues hasta aquí, ¿no? Él tiene que quedar en algún presente, sin saber dónde es exactamente. Ya, ya. Él es el indicador del pasado, presente y futuro. Donde él esté parado, vas a poder saber qué es pasado y qué es futuro. Ahora, ¿cómo saber qué es en el 6? La manera más simple es la siguiente. El capítulo te lo deja claro varias veces de que el volver de esa bestia, ese momento donde aquí dice será, pero más adelante dice que subirá del abismo e irá a la perdición. Y ese irá a la perdición significa que se termina la profecía. Y cuando digo profecía me refiero a todas las profecías de este periodo de la tierra. O sea, se acaba el tiempo. Esa resurrección de esa bestia es lo último que hay. Entonces, mira la pizarra y si te dijeron que son 7, y conocemos muy bien el número 7 y cómo significa plenitud y no, se completa la historia, ¿dónde es bastante obvio en la historia, dónde queda ese reino que es el último y que va a la perdición? ¿En cuál número queda? El reino que va a la perdición. Resucita, vuelve y muere. En el sexto, El sexto sería el último reino entonces. el séptimo reino, que es el que será, Exacto. ¿no? O sea, la propia historia te indica ese último, que es claramente el 7, porque solamente hay 7 números, ese 7 es el último. Él es lo único que puede ser hablado en, en tiempo futuro. No sé si me entienden. La única cosa que puedes hablar en tiempo futuro es ese último reino, es el séptimo. Él es ese será. Vean lo que dice en el versículo 8. La bestia que has visto era algún momento en el pasado, pero no es. Vamos a suponer que todavía no sabemos qué es el presente, así que tampoco sabemos cuándo es que no es. Pero ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. El capítulo es muy claro con respecto a la perdición. Si quieres leer, por ejemplo, el versículo 16, vamos a saltar al 16. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, que es la que se monta arriba de la bestia, esa bestia que irá a perdición. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada, desnuda, comerán sus carnes y la quemarán en fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. O sea, hay una culminación en el séptimo. Entonces, si tú tuvieras estas 3 palabras que están aquí y no sabes dónde colocarlas, bueno, agarras una por una, la que sí sabes colocar. ¿Dónde queda el será, que es futuro? Tiene que quedar en el último reino, no tienes otra opción.
porque eso es lo futuro que está por verse, cuando serán cumplidas las palabras de Dios, cuando irá a la perdición la bestia, que es el mismo momento en cuando la mujer es desolada y abandonada y destruida y quemada. Ese será queda en el final. ¿Y qué viene antes del futuro? En, cronológicamente viene el presente. Entonces estás obligado a colocar el presente en el reino anterior al 7. Y por eso queda en el 6. Capaz que la explicación que estoy dando es horrible, pero ahorita voy a decir otra cosa que capaz ayude. Y luego pones el era en cualquier cosa del quinto para atrás. Pero ahora vean la siguiente lógica que les voy a dar. Vean esto. Hay algo común entre el reino uno al reino 5 que los catalogue como algo que ellos eran y que es negativo. Y antes de decirle eso, quiero que sepan que estamos dejando un símbolo, el más importante de la parábola. No es solo el animal, que es la bestia, que la voy a colocar aquí. Esta bestia que, créanme, que no sé dibujar, pero esa es la bestia. Ella era, y ese era se refiere a que estaba siendo cabalgada por la mujer. Pero en algún momento la bestia no es. Entonces yo agarro la bestia, porque después dice, pero volverá a ser. Y la pongo acá en el séptimo otra vez. Una manera de resumir lo que está contando Apocalipsis 17 es lo siguiente. Era una vez 5 periodos cinco reinos, que todos eran monarquías, todos eran no democracias, todos eran periodos de persecución de una forma u otra, y realmente no había respeto de los derechos porque la malvada mujer era la que dominaba. Eso es el era. Érase una vez eso, una época sanguinaria y peligrosa y ruda y llena de oscurantismo y perdición. Es el periodo donde todo fue más difícil. Eso es el era. Pero luego hay un llamado periodo que eso no es. Yo pensé que el mundo siempre fue monárquico y siempre fue dictatorial y siempre fue persecutorio y destructivo. No, resulta que hay un periodo llamado el sexto periodo, que es la sexta bestia, donde eso no es. Y es el periodo de ¿cuál reino? Que comienza en 1798. ¿Cuál reino? Que me ayuda. Eso, Y en la vida real, ¿quién es? Estados Unidos. Hay una época de la historia humana que aunque Estados Unidos no es la única democracia, pero es la principal y líder de las demás, dominó el mundo. Hoy lo digo en pasado porque ya nosotros estamos en el séptimo. Pero si estuviésemos en el sexto, voy a hablar en presente, es la época en la que no hay bestia. Es la época en la que no hay, lo que sea que es la mujer, no está dominando a los gobiernos del mundo, sino que ha habido un incremento en la calidad de vida de las personas. Hay un periodo democrático, hay un periodo de incremento en los derechos y de libertades personales, y como lo quieran ver. Entonces, el era y el no es y el será es algo bastante político. Entonces, cuando yo te digo, Margarita, que el sexto, que es la época de Estados Unidos, es la época del no es decir, no hay bestia, no hay una mujer la malvada, ¿no? Dominando la bestia, tiene sentido porque es exactamente el único periodo de la humanidad que tiene esas características. Pero cuéntame, ¿qué ocurrió justamente aquí entre el sexto y el séptimo? Donde
llega un nuevo presidente este año. ¿Cuáles son los tipos de fotos que pone en su Twitter, que no es Twitter, pero bueno? Pone ¿Qué fotos dice? de poniéndose corona y dice que va a conquistar todos los países del mundo. Es Bueno, como que ¿sí? regresa a una monarquía, ¿no? Algo donde no son respetados los, Eso, vuelve todo otra vez. exactamente. Es como que llegase de nuevo la época antigua. Volvimos al, no sé, la era medieval o como lo quieran ver. O sea, es que incluso en los símbolos de sus propias palabras, no solo de su persona, de toda su administración, claramente es un Estados Unidos diferente al que conocíamos. Que con todos sus defectos y todas las cosas malas que algunos presidentes hicieron y cosas que pasaron, sabemos que es la mejor época humana que ha habido. Eso es un tema separado que se conecta con los estudios del nuevo pacto. Pero lo que voy es, claramente hay una distinción entre el sexto y el séptimo, pero son el mismo país. ¿Sabes a qué me recuerda eso? A este capítulo. Cordero Dragón. Nunca dicen que son dos bestias diferentes, dicen que es una, pero se transforma en otra. Es esto que está pasando aquí. Del sexto para el séptimo es Estados Unidos como sexto reino y el séptimo reino es de nuevo Estados Unidos otra vez, pero cambió. Y lo que la profecía te está diciendo es que es la resurrección de lo que antes era. Es un paso hacia atrás. O sea, en vez de haber sido progreso, caminó para atrás, si lo quieres ver así. Entonces, cuando observamos las características, nos damos cuenta claramente, estos reinos del uno al 5 tienen muchos elementos negativos y malos, y la historia lo comprueba, que en el sexto se nota que no es así, no es, por eso dice no es, pero que volverá a ser. Es como que la profecía te dice, pero pasarás por un periodo donde esa esa supervivencia del más fuerte va a volver a ser lo que domine la política. Cuando pensábamos que estábamos caminando en, bueno, cada día hay que hacer todo mejor, cada día hay que cuidarse más de cómo hacemos las cosas, de hacer todo legalmente, de respetar los derechos, todo eso destruido por esta administración. Entonces, vuelvo a lo que está contando Apocalipsis 17. Vean que estamos yendo muy por encima, como que no estamos entrando en detalles minuciosos de qué ocurre en el reino 4 el 5 el 6. Visto así por encima, esta es la imagen que hay. Era es todo lo que hay antes del 6. El no es la época del 6, que es la época de Estados Unidos. Que yo podría decir, esto no se debe hacer, pero yo lo voy a poner, es el Cordero. El 6 es el Cordero. El 7 es el dragón. Es la misma nación, pero sufrió un cambio. Lo que nos interesa ahora es cómo lo define la profecía. ¿Qué hace que la bestia sea y no sea? Ese es como que el misterio y lo voy a intentar simplemente decir, sin poder ir a todas las pruebas. Pero cuando se lee el capítulo, de hecho lo vamos a leerlo en el 7, en el 9 y el 10. ¿Quién puede leer el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 17? Leo, Dale. esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, viste que la estructura de era, no es y será vuelve a aparecer, pero ahora con los reyes. Los reyes son los siete reinos, siete periodos. Voy a volver a leer el 9. Las siete cabezas de la bestia, o sea, los siete periodos de la bestia, son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Pero no había dicho en el capítulo que la mujer se sienta sobre la bestia, no sobre montes. Lo está mezclando.
para que sepamos que ella domina a los reyes, a los siete. Y eso parece una contradicción, porque dice que son los siete, que la mujer se sienta sobre los siete. Entonces vean, aquí hay mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, son siete reyes, cinco de ellos caídos. ¿Cuáles son los cinco caídos? Lo mismo que dije que era. Todo lo que queda en era son los cinco caídos. ¿Eso se ve? Sí. Cinco caídos Sí, significa que sí, están en el pasado. sí se ¿Perdón, ve. Margarita? No, que sí se ven. Ok. Y luego hay uno que no es. Esa es la gran pregunta. ¿Qué significa que no es que el sexto? Porque obviamente si cinco cayeron, vamos al sexto, no es. Que uno ¿Qué, sabe qué significa que no es? que no ha caído. No es igual. Que no es igual a los otros, Aún. Que, que es diferente. No solamente que no ha caído, que él es diferente a los otros. Y la propuesta es que lo único que lo hace diferente, Kijk niet om. No, God. It's for the back pain. Je sneller als man denkt. un segundo, por favor. Lo que van a tener que darse cuenta es que lo que hace a la bestia ser bestia es la mujer. Y aquí entramos en el símbolo de em, ¿qué es una bestia al final de cuentas en la Biblia? Una Es entidad. una persona. Perdón, es un animal, ¿cierto? Mm. Cualquier animal en la Biblia es llamado de bestia. Y las bestias son fuertes, los caballos nos ayudan a ir más rápido, a conquistar reinos, a ser más intimidantes. La razón por la cual los seres humanos se han sentado arriba de animales, no todos los animales, porque no todos son útiles para eso, ¿verdad? No nos sentamos arriba de tigres o leones, pero sí arriba de caballos o elefantes o camellos. Entonces, el símbolo de la bestia, lo que hace a una bestia ser buena o mala, es quien la cabalga, ¿sí o no? Estoy yendo rápido, pero lo que le estoy diciendo es metodología pura. Los animales no son malos por sí mismos. De hecho, son buenos. Pero dependiendo quién lo controla, estos animales cabalgables, lo que la gente se monta arriba, hace que sea bueno o sea malo. Por eso es que durante el sexto reino sí hay bestia, porque hay bestia en todos. Del uno al 7 es la bestia. Eso nos obliga a desafiarnos. ¿Qué hace que el 6 sea diferente? Y la única diferencia que puede haber es quién lo monta. Así que en algún momento, esta mujer llamada la Gran Ramera no está montada en el 6. Disculpe que no pueda dedicar el tiempo para probarlo de manera clara, pero lo que hace que el 6 no sea malo es que no lo monta una mala persona, porque bestias en sí mismas no son malas. Yo Por sí, eso es que... Sí, perdón. perdón, tengo una pregunta ahí, Ok. porque en el grupo en alguna presentación de Parminder, Ujú. hablan como que el 6 no pertenece al, como a la historia profética que nos vienen contando desde Daniel, digamos, ¿no? Sino Sí. que es un reino que está todo el tiempo ahí paralelo, pero que en la historia profética llega a ser relevante en esta, en este, en esta, en este punto de la historia. O sea, es que el 6 es como si fuese una anomalía.
en la historia. Es extraño, es diferente, y lo que lo hace diferente es que no es cabalgado por la mujer, Ok. porque la mujer es el único elemento que tiene maldad en el capítulo 17. Cuando lees las descripciones, queda claro que es mala, que esto, que no sé qué, que destruye, que bebe la sangre de los santos, o sea, que los mató a todos, demuestra persecución. Entonces, algo en el 6 indica que no es. Y el hecho de no ser em, nos lleva a pensar que no es dominada por la mujer mala. Por lo tanto, cuando hablamos de y volverá a ser, esa, esa frase que es lo que describe al 7 es el retorno de la mujer mala, o sea, de algo que va a controlar a esa bestia, que por cierto es un gobierno, y que hará que ese gobierno sea malo. O sea que el gobierno en sí no es malo, ni el uno ni el 2 ni el 3 ni el 4 ni el 5. Todo depende de quién lo controle. Y en el sexto, por alguna razón, ha sido siempre controlado el periodo que duró el sexto por una mujer buena, por una ideología que era buena. Pero eso va a cambiar y el trabajo profético nuestro sería si Apocalipsis 17 nos ayuda a determinar cuándo ocurre eso. Tengo otra pregunta ahí con lo que acabas de decir. ¿Sí? Es que en Apocalipsis 17 no se menciona una mujer buena. Simplemente dice, Exactamente. no hay mujer en el sexto. Exactamente. O- Es, eso es lo que yo haría. Como no tengo una manera de probar que hay otra mujer, simplemente elimino a la mujer mala y digo, ella se bajó en 1798 o la bajaron la de la bajaron. bestia y no estuvo y ha estado esperando su momento para volver a montarse. Y eso ya sirve para explicar la historia. Ah, el sexto es diferente es porque a ella la bajaron. Que otro capítulo describe y la bestia recibió una herida mortal, etcétera. Hay varias maneras de describirlo. Em, a ver, ¿qué más puedo poner? ¿Otra pregunta? Ya que estamos en Apocalipsis 17, Pedro, Sí. me gustaría si tú puedes hacer un pequeño enlace o explicar un enlace que mencionaste antes. Tú nos contaste el desarrollo, la historia de los estudios de la ley dominical en 2025 Ujú. y dijiste, y eso nos llevó a, o luego fuimos a Apocalipsis 17. Sí. Tal vez puedes resaltar un poquito cómo de uno al otro, cómo fue eso. Claro, lo primero que se notó al observar Apocalipsis 17 es que Apocalipsis 17 tenía una demarcación clara entre el sexto y el séptimo. Si aceptan como verdad lo que les he dicho, el sexto simplemente significa que quien sea que ha estado controlando a Estados Unidos no ha sido la mujer mala. Por lo tanto, para determinar la ley dominical, se convierte en una tarea simple cuando descifras Apocalipsis 17 y te das cuenta que la resurrección de la bestia en realidad significa el retorno de la mujer. Se vuelve a montar a cabalgar a esa bestia. Lo que falta es simplemente descubrir cuándo Estados Unidos va a ser de nuevo controlado por una mujer mala, que sería una mala entidad, ¿no? Y lo que no nos pareció sorpresa de todas las personas que estaban estudiando era que claramente el año 2024, porque el 2016, que es la primera vez que viene Trump, es diferente. Él podría ser un personaje muy excéntrico y todo lo que uno quiera,
pero es solamente después de su salida a la presidencia, cuando casi destruye la democracia estadounidense, cuando él se convierte en una persona que todo el mundo dijo, si él vuelve a la presidencia, se acabó. Todas las personas sabían, miren lo que intentó en su salida. Si él vuelve, ya no hay nada que hacer. Es una historia conocida. Hitler también intentó cosas y aún así lo dejaron llegar al poder. Venezuela, Chávez intentó cosas, mató gente, intentó un golpe, pero aún así lo llevaron al poder. Trump intentó cosas, intentó acabar con la democracia, era claramente una persona que venía a destruir, y eso ocurrió fue cuando lo vimos intentando el ataque del Capitolio del 2021. Si él se convierte en presidente, o si él se convierte en ese candidato, eso indica que él es la mujer mala, la que va a transformar a Estados Unidos. Y se ha comprobado como verdad, creo que lo hemos podido ver. Entonces, por eso Apocalipsis 17 se convierte en una manera de marcar tiempo, porque identificamos quién es la mujer. Y como solamente hay dos candidatos en 2024, al final, dos personas importantes, era Trump y era Biden. Todavía Biden no se había salido de la presidencia. Lo que toca decidir es cuándo Trump se monta en la bestia. Y eso es lo que hace que el estudio se convierta en una forma de marcar tiempo. ¿Ok? Entonces voy. Sé que avancé rápido, pero es para que puedan tener parte de la respuesta. Cuando hemos dicho, bueno, Trump es la mujer, es la persona que se va a montar arriba de la bestia, y la bestia es el gobierno en los Estados Unidos. Y esta es la bestia, y esto es Estados Unidos, el gobierno, el ejecutivo, la Casa Blanca, como lo quieran ver. ¿Cuándo Trump se monta en la bestia? Bueno, claramente Trump se monta el día que la controla, y la controla el 20 de enero del 2025, que sería esta opción. Y parece que esto me estoy contradiciendo porque he dicho que es julio. Bueno, resulta que Apocalipsis 17 tiene dos símbolos que hablan de la mujer. Tiene el símbolo de montarse en la bestia, y si han estado prestando atención a las otras personas, ¿cuál es la otra cosa que la mujer hace también en Apocalipsis 17? Que no es cabalgar un animal. Controlar. ¿Qué? ¿Controlar? Mm, mm. Se embriaga, Fornicación. ¿Perdón? se embriaga, digo yo. Ella se embriaga porque mata a los santos, pero en realidad es la fornicación con los reyes. ¿Quién puede leer el versículo 2? Con la cual han fornicado con los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ella fornica con los reyes. ¿Y qué dice el versículo 9? ¿Quiénes son los reyes? En el versículo 9, ¿quiénes son los reyes? En el 9 y el 7. ¿Quién lo lee? ¿Qué versículo, perdón? El 9 y el 10. Ok, dice, aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son también 7 reyes. 5 de ellos ya no reinan. Uno está reinando y el otro aún no ha llegado. Pero cuando venga es preciso que reine algún tiempo. Perfecto. Vean lo que está diciendo el capítulo es lo siguiente.
Recuerdan que dije que 5 reyes, esos 5 primeros, es la época en la que la mujer cabalgó la bestia, ¿cierto? Eso me siguen hasta aquí. Sí. Es lo mismo que si agarras al rey uno, este hombre, lo voy a poner aquí, y está ¿en qué? Con la mujer, Fornicación. en fornicación. Entonces, esto es fornicación. Блядь, сука, где-то вот это ебать вперед, заебать. Бля, ну хорошую, что мне не очень. Disculpen, creo que se me desconectó la computadora. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Я люблю Ok. бутылку. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, sigo por donde iba. Entonces, el capítulo está diciendo que aquello que describe como cabalgar la bestia es lo mismo que fornicar con cada uno de esos reyes. Es una época donde Babilonia estaba casada con Jezabel, o Medopersia, o Roma, y cada uno de los reinos. Y el séptimo se va a volver a casar con esa mala mujer otra vez. Entonces yo vuelo para acá. Cuando, si usas el símbolo de cabalgar, que es el de arriba que tengo acá, ese símbolo indica montarse y controlar esa bestia, que es un gobierno. Eso ocurre el 20 de enero. Pero la fornicación, ¿cuándo acontece la fornicación? Tener sexo con una persona es algo físico también, ¿sí o no? Tan físico como montarse arriba de un caballo. Entonces podríamos decir, si me siguen, que Trump se acostó o fornicó con el gobierno, porque es una relación ilícita, él debería respetar las leyes, pero no lo hace, también el 20 de enero. Es una acción física, 2025. Pero resulta que la Biblia tiene una categorización muy especial para la fornicación. Y dice que hay algo que ocurre antes del acto físico. ¿Quién recuerda ese versículo? Que creo que está en Mateo 5, 28. ¿Alguien podría citar la frase que yo quiera? Porque se me está acabando el tiempo. Am, no sé si hace referencia, pero creo que hace, am, creo que se refiere al filtear o al coquetear. Vamos, Como un coqueteo, algo así. Al ¿quién, mirar, quién- quién puede abrir Mateo 5:28 y decirme cuál es el momento que Jesús marca como la fornicación? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, esta frase es profética. Esto es Jesús diciéndole a los judíos, ustedes creen que me van a rechazar el día que me maten. Ustedes ya lo están haciendo en su corazón. No necesitas tomar la acción. Lo que sientes ahora ya ha sido un rechazo. Estoy usando esa frase de varias formas. Algunos creen que eso está simplemente hablando de las relaciones humanas y sé que lo está haciendo, pero quiero que lo veamos con ojo profético. Entonces, si yo vengo a Apocalipsis 17, fíjense lo que estoy diciendo con esto. Si el montarte en la bestia, o sea, el día en que controlas realmente al gobierno, y eso ocurre el día en que te conviertes en presidente, y Trump se convierte en presidente el 20 de enero, presidente en ejercicio, y fornicar, y tú crees que fornicar es solamente el día de la acción física, eso también encajaría con 20 de enero de 2025. Pero luego descubres que la Biblia, Jesús mismo, cataloga la fornicación como algo que ocurre antes del acto físico. ¿Qué estás obligado a creer sobre la fecha de la ley dominical?
el día de la fornicación, de que ocurre antes. Lo que estoy diciéndoles con todo esto es que no ocurre el 20. El acto físico sí, pero la palabra fornicación termina siendo lo más determinante del capítulo 17. Recuerden, el capítulo 17 respecto a la ley dominical. El capítulo 17 dice muchas cosas. Recuerden que estamos buscando este hito, este momento. Y yo les dije, este es el momento en que vuelve la mujer a la escena. ¿Y qué significa volver la mujer a la escena? Puede significar dos cosas. Puede significar montarse de nuevo en la bestia, pero también significa fornicar de nuevo con un rey. Eso me siguen, ¿verdad? Eso es el retorno de la mujer, que Sí. hace que la bestia sea mala. Entonces, cuando ves que tienes dos símbolos, símbolo uno, el cabalgar, símbolo dos, el fornicar, ¿cuál de los dos te dice el comienzo? Los hitos es todo acerca de encontrar el comienzo. Miren, cuando nosotros hemos hablado del tiempo del fin, ¿qué hemos dicho? Que el tiempo del fin es un periodo llamado el fin. ¿Y por qué ponemos un hito? Porque este es el inicio del tiempo del fin. Lo mismo ocurre con la ley dominical. Nosotros ahorita estamos todavía en periodo de ley dominical. Yo sé que estamos ya en el tiempo de angustia en nuestra estructura, pero estamos en el periodo de la mujer controlando a la bestia. Entonces, todo esto de aquí es el periodo de la ley dominical. La pregunta que hago ahora es, ¿qué nos interesa respecto al hito? ¿Qué queremos encontrar? El inicio. Lo que da inicio a eso. Y lo que da inicio a eso es la fornicación. Y no la fornicación física, porque Dios dice que ella acontece antes. Eso te mueve para atrás. Del 20 de enero te hace volver hacia atrás y buscar. ¿Y cuándo yo puedo catalogar que hubo una fornicación entre Trump y el gobierno que no sea física, sino que haya sido en el corazón? Todo eso es simbología. Sé que es algo raro de decir, pero es lo que está diciendo, es lo que la profecía está tratando de explicarte, de que hay una fornicación que no es física, que ocurre antes, y que es la mujer, que es Trump, y fornica con el gobierno antes. Hay que encontrar ese momento. Ese momento puede ser o noviembre o julio. Y la palabra que va a determinar cuándo ocurre la fornicación es, hago la pregunta de quien leyó Mateo 28 o los que lo leyeron, ¿cuándo ocurre la fornicación en Mateo 28, según Jesús? ¿Cuándo pasa esa fornicación? Dígame la palabra que la indica en el versículo 28 de Mateo 5. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta que me perdí? Si en Mateo 28, 5:28 la fornicación acontece, ¿cuál es la palabra de Mateo 28, 5:28 que indica el momento exacto de la fornicación? Hay una palabra. ¿Codicia? La codicia. Esa es la Mira, intención que mira. tener. Mira es la palabra. La Mirar. intención que Yo, tiene que tener tiene que ser mala. Pero estamos hablando de Trump, ya sabemos que es malo. Así que esa parte de la codicia la sacamos. Claro que es malo. No puedes codiciar. La palabra es mira. Pero aquí tenemos un problema también. ¿Quién es la mujer que es mirada? ¿Quién dije yo que es la mujer? Trump, ¿Y quién es el hombre? Rey. Trump. Los siete reyes, no, el séptimo reino. ¿Quién es? Bueno, en este En caso, la gobierno. Casa Blanca, ¿será? Castilla. El Es la gobierno. es el gobierno, es la oficina oval, es donde Trump se va a sentar, que es mujer.
Él es la mujer, ¿no? Que se quiere sentar, quiere controlar ese lugar. Ese lugar es una institución, no ni siquiera es una persona, pero la Biblia la llama de rey. Los 7 reyes, el gobierno de Babilonia, el gobierno de Medo-Persia, el gobierno de cada uno. Estados Unidos también tiene un rey o gobierno, y es la Casa Blanca. ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, pero no sé si va a ser apropiada para no hacer un desvío del tema. Pero mira, si te desvía del tema, lo podemos reprogramar para una próxima Ok, presentación. está bien. Pero mi pregunta es, ¿cómo determinamos que este reino era bueno? ¿Solo porque no hay mujer? Y en este sentido, ¿por qué de repente ahora, dentro del sexto reino, encontramos otra vez una mujer? Si supuestamente no había mujer. Ok. Sí, sí me desvía. Sí me desvía, pero tu pregunta Ok. es, porque no es el 6. El 6 no fornicó con Trump. El 6 cayó, vino el séptimo, eso es otra historia. El séptimo estaba ahí, normal, era fiel, y un día vio una mujer y fornicó en su corazón. Esa mujer era Trump. Eh, Sé que la explicación no queda completa, vamos a tener que marcar otro estudio para poder cerrar esto. Pero lo que quiero decir es, aquí en el 20 de enero es cuando se acuesta Trump con el rey. O sea, es el día que consuman su relación, la consumación. Él se convierte en presidente, o sea, se sienta en la oficina. En noviembre es cuando él gana la elección. Es como si ella estaba compitiendo por el corazón del rey y aquí le dicen, sí, eres tú la escogida. Pregunto, ¿ustedes creen que el rey ya conocía a esa mujer en noviembre? Yo sé que el rey no es una persona, es el gobierno, pero síganme la corriente, Sí, ya la conocíamos. porque el rey está viendo una competición entre dos personas para ver quién se gana el derecho por él. Ahí es donde entra Julio. ¿Cuándo Trump se convirtió en el candidato oficial del partido? Porque en Estados Unidos las leyes son muy específicas. No hay candidato real hasta que un partido no te aprueba. Y hay una fecha marcada, literalmente, en el año electoral, hay una fecha donde los dos partidos tienen que decidir quién es su candidato. Y los republicanos escogieron a Trump el 18 de julio. Eso es como abrirle una puerta el 18 de julio y decir, mujer, puedes pasar para que el rey te pueda examinar. Pero el rey también va a examinar al otro candidato. Así que este día, 18 de julio, el rey, vamos a poner que el rey está parado aquí, el rey puso sus ojos en Trump por primera vez. La silla electoral, la oficina oval que está esperando una nueva persona, no puede ver a Trump antes. Y en noviembre ya lo conoce, ya lo ha visto desde hace rato. Pero ¿cuándo lo vio por primera vez? Lo vio en julio. Y ustedes dirán, pero qué cosa más rebuscada, más rara para explicar cuándo ocurrió la fornicación. Bueno, fíjense, lo que pasa es que lo que entiendo yo y los demás profesores y profesoras es que Dios está queriendo contar una historia de cuándo resucita el séptimo reino, que es un reino malo, y no quiere que creas que el día que resucita es el día en que Trump firmó el último papel y se sentó e inauguró su presidencia, ni el día en que ganó la elección. El día en que el sistema falló y permitieron a una persona como esa ser candidato. Ese día ocurrió la fornicación. Ese día el gobierno, que es la silla, que es el rey, ¿no? Este rey que vengo hablándoles de la fornicación, no tuvo opción. Le pusieron a Trump de frente y miró y vio.
y codició en su corazón porque no lo puede evitar, si lo quieren ver así. Fornicó con Trump al verlo. Pero ¿dónde está el error de todo esto? ¿Dónde está la acción mala de todo esto? En que haya sido candidato en primer lugar. Y por eso es julio la ley dominical, porque lo que indica la ley dominical en Apocalipsis 17 es el día en que un candidato malo, en un país que se supone que no debe tener nunca un candidato malo, de hecho, Estados Unidos tiene todo un sistema súper complejo para evitar que llegue alguien equivocado. Todas esas barreras se cayeron, la persona se convirtió en el candidato en 2024, julio, el 18 de julio, y al convertirse candidato es visible para el gobierno. Y por eso ahí hay una fornicación simbólica. Este, Pedro, Sí, creo que también lo digan. escuché en otras palabras, que era que él es donde ahí coquetea con el despacho oval, oficina oval, Sí, cuando él ya es exactamente, candidato, cuando él ya es candidato, ¿no? De republicano. exactamente. Estoy dejando de compartir, no sé, mi pantalla, porque se me acabó el tiempo, pero el estudio da para cortar mucha más tela, sé que es muy interesante, pero quiero que vean que hay una lógica detrás de Apocalipsis 17. Se sienta en la bestia, pero no es solo sentarse, es fornicar. Pero fornicar no ocurre el día que te acuestas con alguien, ocurre cuando lo ves. Y eso te obliga a reexaminar el capítulo y decir, bueno, ¿y cuando una institución, que es la oficina oval o la Casa Blanca, mira, si no tiene ojos para mirar? Bueno, tienes que buscar en el proceso electoral cuando Trump es candidato real. Y eso solo ocurre el 18 de julio. Y yo me quedo preguntando, pero ¿por qué escoger un momento tan raro, tan rebuscado? Y me pongo a pensar, es que nosotros vamos a ir al cielo, vamos a tener un reino que vamos a tener que cuidar por la eternidad. Porque si hay algo que hemos aprendido es que no es que Dios nos va a proteger. El mal no se va a levantar simplemente por arte de magia. El mal no se va a levantar porque vamos a saber lidiar con los problemas antes de que se conviertan en algo grande. O sea, el problema no es Trump porque ganó la elección y la gente votó por él. El problema es ¿y por qué falló el sistema? Y él se convirtió en candidato. Quedará para los anales de la eternidad este hecho de que el punto importante de la caída de esa gran nación no fue porque tuvieron una elección, no fue porque hubo un ataque o no sé, fue el día en que su propio sistema, que debería identificar los buenos de los malos, falló y lo pusieron a él como candidato. Esa fue la fornicación. Si usas el símbolo de Apocalipsis 17, si quieres usar el símbolo de Daniel 11, que lo hablamos, ese es el día en que el rey del norte, que es Trump, por cierto, conquistó la tierra gloriosa. No la conquistó cuando ganó la elección, conquistó cuando se convirtió en candidato. ¿Por qué? Porque él conquistó un partido, el republicano. Y si quieres usar el símbolo Apocalipsis 13, Estados Unidos no se convirtió en dragón el día que Trump empezó a perseguir a los demás países, los empezó a invadir. No, se convirtió en dragón cuando Trump se convirtió en el candidato oficial. Es verdad, podrías decir, pero tendría que ganar. Sí, tendría que ganar. Pero es que lo que Dios quiere que sepas es que el sistema falló antes. El error ocurrió antes. Lo demás es lo demás. Es las consecuencias. Pero el problema de raíz es que se haya convertido en candidato. Eh, Sé que fue un repaso muy rápido. Me disculpo por eso. Y venía más preparado para hablar del tema del nuevo pacto, pero creo que fue válido que terminamos hablando de esto. No hay ahora tiempo para más preguntas, pero bueno, agradezco la participación y que hayan estado aquí. ¿Algún comentario final? ¿Alguien que quiera hacer? Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo y por compartir eso. Creo que a nosotros todos nos interesó muchísimo ese,
ese repaso de la historia y hacer las conexiones entre los pasos, entre los procesos, las decisiones, el movimiento fue muy valioso de mi punto de vista. Gracias por tu paciencia también para las respuestas, hacer lo posible para dar buenas explicaciones. Muchísimas gracias. ¿Quieres cerrar con oración? ¿Cerramos nosotros? Dale, Gracias. De verdad me ah, sirvió muchísimo. me alegro. Qué bueno. Vamos a orar entonces. Ya. ¿Sí? Ok. Dios, muchas gracias nuevamente por saber de que hay maneras de comprender. Podemos tomarnos el tiempo e intentar estudiar más. Ojalá podamos volver a tener esa oportunidad. La estamos teniendo todos los días y siguen habiendo estudios en el movimiento. Ayúdanos a saber qué hay detrás de este deseo que has tenido de decirnos estas cosas y el por qué. Que no nos olvidemos que nos amas y que podemos seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús, amén.